buenos días, amados hermanos y hermanas. El día de hoy continuaremos con el estudio del capítulo número 14 del primer libro de Samuel. Este es un capítulo que trata acerca de una fe inconmovible en la vida de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Resulta que el pueblo de Israel estaba pasando una situación desesperanzadora, podremos decir. En el capítulo anterior, capítulo 13, vemos cómo Saúl ha comenzado a dar esos pasos hacia la decadencia espiritual, hacia tomar atribuciones que no le corresponden. Y esto, por supuesto, viene a ser un obstáculo en el favor de Dios a través de este rey. El ejército filisteo, enemigos que estuvieron constantemente en contra del pueblo de Israel, los saqueaban constantemente. En esta oportunidad, un gran ejército de los filisteos se ha reunido para pelear contra Israel. Nos dice la palabra que eran cerca de 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso como la arena. En cambio, el ejército que acompañaba al rey Saúl era de 600 hombres nada más. Aparte, el ejército israelita no tenía armas. Los filisteos eran expertos en armas y en afilarlas. Así que esto parecía una derrota inminente. El rey Saúl estaba bajo un árbol, debajo de un granado, allí en el extremo de Gabá, junto con sus 600 hombres. El pueblo de Israel estaba escondido en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Olía a temor allí en el pueblo de Israel. Estos dos pueblos, el israelita y el filisteo, estaban separados por dos peñascos, es decir, estaban refugiados cada uno tras un peñasco. Así que para poder pasar de un lado al otro, había que bajar por un desfiladero y subir hacia el ejército contrario. En este momento descrito en el capítulo 14, estaban como en neutral, estaban enfrentados pero no daban el primer paso, ni uno ni el otro. Y es aquí en donde Jonatán, el hijo de Saúl, es inquietado. Podrían haber pasado días y días en esta situación. Y él, confiando en Dios y reconociendo el poder de Dios, decide ir él solo con su paje de armas, con su escudero, al ejército enemigo, dar esos primeros pasos, bajando ese desfiladero, subiendo por ese peñasco a donde ellos estaban. Pero no lo hacía en su nombre, sino en el nombre de Dios. Y el versículo número 6 es muy importante, ya que dice Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¡Qué fe la que tiene Jonatán! Va con una sola persona más en contra de un ejército numeroso. Sin embargo, él reconoce cómo Dios los ha salvado muchas veces, cómo Dios les ha dado victorias, y sabe que el propósito del pueblo de Israel es mostrar la gloria de Dios. Y estando encerrados en cuevas, en fosos, en cisternas, lo que estaban mostrando era a un Dios débil. Estaban mostrando temor, no estaban mostrando esa grandeza, ni esas maravillas, ni esa majestuosidad de Dios. Y él decide ir en el nombre de Dios porque está interesado en esa reputación de Dios, que se dé a conocer a los pueblos la grandeza de Dios, siendo él un instrumento. Y por ello es que dice: para Dios no es imposible salvar con muchos o con pocos. Él lo hace creyendo en el poder de Dios. Él sabe que el tamaño del ejército extranjero no está restringiendo
esa capacidad de Dios. Así que da sus primeros pasos y Dios honra la fe. Honra esa valentía de Jonatán y de su paje de armas, quien al consultarle, el paje de armas responde: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Aunque esto parecía un plan realmente temerario, esto parecía más bien un suicidio de parte de Jonatán. Sin embargo, su paje de armas estaba también confiando en esa fe que Jonatán estaba mostrando. Vemos a un Jonatán decidido, a un Jonatán determinado a que la gloria de Dios sea expuesta y sin temores, sabiendo que era la fe en Dios la que estaba guiando sus decisiones. Y por supuesto, al empezar a dar esos pasos, él le pide una señal a Dios y le dice que si el ejército enemigo, los filisteos, lo llamaban a subir a donde ellos, significaba que Dios les había entregado y que les iba a dar la victoria. Sí. Y por otro lado, si el ejército le decía: quédate allí, que nosotros bajaremos, era señal que debían más bien retroceder, que debían quedarse donde estaban. Así que comienzan a subir. Hubo cierta conmoción entre los filisteos diciendo: ya comienzan los hebreos a salir de sus escondites, ya están viniendo hacia nosotros. Y desde arriba se escucha aquellos que estaban como atalaya, allí arriba de la peña, que les dicen: suban a nosotros, subid a nosotros y les haremos saber una cosa. En pocas palabras le estaban diciendo: sí, atrévanse a venir, aquí les vamos a enseñar quiénes en realidad somos. Estaban armados hasta los dientes, era un ejército numeroso, así que con mucha determinación, con mucha valentía, se atrevían a decir: vengan, suban, aquí los vamos a esperar. Así que para Jonatán estaba claro que Dios les daría la victoria y comenzaron a subir, solo él con su escudero. Y el plan era sencillo: si alguno de ellos viene a tratar de detenerme, le dijo a su paje de armas, pues tú sal y lo matas. Era como una mini emboscada. Él iba a hacer la carnada y el paje de armas lo iba a matar al enemigo. Y así sucedió. Y en esta subida, Jonatán prosiguió. Cada vez más se acercaba a la cima en donde estaba el resto del ejército, pero él no tenía temor. Estaba confiando en lo que Dios había mostrado. Dios le daría la victoria. Él no temía por su vida. El obedecer a Dios, reconociendo que Dios les había dado un propósito para ir en contra de los enemigos, y este propósito era desplazarlos de todo territorio en donde estaban, pues era un territorio que Dios les había entregado a ellos. Jonatán estaba cansado de ser constantemente saqueado por los filisteos, de ser constantemente amenazados por los filisteos, y decidió ir en el nombre de Dios en contra de este ejército. No es de extrañar que esta misma manera era como David, más adelante en capítulos siguientes, se convierte en ese mejor amigo de Jonatán. Ambos tenían una fe firme en Dios y estaban muy interesados en que el nombre de Dios no se viera pisoteado por ningún ejército filisteo ni de ningún otro lado, por aquellos considerados incircuncisos que no eran parte del pacto de Dios, que se habían inclinado a otros dioses y mostraban esa falsedad a las naciones. Ahora ya era muy tarde para huir o para escapar. Jonatán no tenía un plan B. Su confianza totalmente era en Dios.
La actuación de Jonatán me hace recordar ese versículo en donde nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y que son los violentos los que la arrebatan. Jonatán no estaba dispuesto a estar más a la defensiva, sino a la ofensiva. Estaba dispuesto a ser de aquellos que iban a trastornar al enemigo. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos paralizados por las circunstancias de nuestras vidas alrededor, por todos los problemas que vemos que se avecinan, por las situaciones financieras quizás de nuestra familia, de nuestra casa, por situaciones de salud de un ser querido, por la corrupción de los gobiernos, por las amenazas de guerra, por los rumores de guerra que se avecinan, por los terremotos que suceden, por aquellas situaciones en las que nosotros nos vemos atrapados, tal vez por la falta de amigos, tal vez por la soledad. Hay tanto que amenaza nuestras vidas, que nos quiere paralizar, que nos quiere mantener inmóviles, sin dar pasos de fe, sin mostrar la gloria de Dios, mostrando que aunque tengamos a Dios en nuestros corazones, somos inútiles. El enemigo no quiere que la imagen de Dios resplandezca en ningún lugar y va a tratar de mantenernos ocultos en cuevas, en fosas, como pasó con estas personas. El temor las mantenía ocultas. Sin embargo, nosotros sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios. Cuando nosotros reconocemos y podemos saber cuánto Dios nos ama, que dio la vida de su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros, cuando nos damos cuenta que Dios nos ama de esa manera, no tenemos por qué albergar temor en nuestros corazones, pues sabemos que hay una victoria anticipada si nuestro andar es en fe, si nuestro andar corresponde a nuestra dependencia de Dios día a día. Así que, mis amados hermanos y hermanas, esta es una historia que nos muestra que es tiempo de dar pasos de fe. Aunque haya un desfiladero delante de nosotros, aunque haya una gran peña delante de nosotros, aunque haya montañas que escalar, basta con empezar a dar esos pasos de fe y la manifestación gloriosa de Dios se hará presente. Vemos aquí a un Jonatán con su escudero en contra de un ejército numeroso, pero yendo en el nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió en este momento? Dios dio la victoria. Dios confundió las mentes de todo ese ejército y al ver que Jonatán y su escudero iban escalando esa peña, sucedió que la tierra tembló de tanta confusión. La tierra literalmente tembló. El Señor manifestó su poder y en ese temblor de la tierra, en esa confusión de creer que el ejército enemigo ya estaba cerca, ellos se confundieron y comenzaron a pelear el uno contra el otro. No había necesidad de otro ejército, no había necesidad que viniesen todos los que estaban con Saúl. El Señor mismo está dando la victoria. Él causó la confusión en las mentes del ejército filisteo y ellos estaban acabando el uno con el otro. La victoria se mostraba. Jonatán podía ver la gloriosa mano de Dios y desde el otro lado pudieron observar que algo sucedía. Saúl se pregunta, ¿pero quién? ¿Quién se atrevió a ir hasta el otro lado? Y toman un censo para ver quién hace falta y se da cuenta que es su hijo, que es Jonatán con su escudero. Y en un momento de desesperación dice, traigan el arca del pacto.
como un amuleto, como decir, sí, ahora sí traigan el arca del pacto, vamos a ir al otro lado. Claro, está su hijo allá, está su hijo solo y tiene temor. Saúl aún tiene temor, pero en eso ve que al parecer todo está indicando que hay victoria. Así que dice, no llevemos el arca. Y aquí vemos la actitud de Saúl. La actitud de Saúl era recurrir a Dios cuando las cosas se ponían mal, cuando ya estaba en un eminente peligro, entonces él echaba mano de Dios. Sin embargo, no era su día a día, no era su estilo de vida, no era una actitud en que día a día iba depositando esa intimidad con Dios en su corazón, de modo que en los momentos de crisis pudiera echar mano de lo que él ya había sembrado en su corazón. Saúl, estamos conociéndolo ahora, que su verdadera motivación era la posición que tenía, era la alabanza de las personas, era el poder ejercer esa autoridad y tener esa victoria como resultado de su propio orgullo, de ser ensalzado. Sin embargo, la motivación de Jonatán era diferente y Dios estaba dando la victoria por amor a su pueblo, pero también movido por esa fe de Jonatán. Ahora sí, el pueblo salió de su escondite y comenzaron a perseguir a los filisteos, viendo que estos estaban prácticamente derrotados. Este capítulo también nos narra una disposición que Saúl había hecho. Él había dicho que nadie debía comer pan antes de caer la noche, antes que hubiera tomado venganza de sus enemigos. Así que el pueblo estaba débil. Ellos no habían comido nada. Y aún en ese bosque en que estaban, había miel, corría miel por la superficie del campo, y ellos solo podían verla, pero no tomarla. Saúl había tomado esta disposición como una manera de ofrecer sacrificio, pero una y otra vez vemos en la palabra que Dios lo que quiere de nosotros es obediencia y no sacrificio. La obediencia es mayor que cualquier sacrificio, y más un sacrificio que era para poder él mismo sentir que estaba haciendo algo, que estaba cobrando una penitencia y que estaba de esta manera quizás torciendo el brazo de Dios, cuando sabemos que eso no funciona así. El Señor no había dado esa orden. Eso no venía de Dios, venía del corazón afligido de Saúl, que estaba dando manotadas de ahogado ante una situación de ver el ejército enemigo amenazándole. Jonatán no había escuchado este decreto hecho por el corazón de Saúl, así que él tomó miel y dice que sus ojos fueron aclarados. Saúl no se dio cuenta que su propio hijo había tomado esa miel. Así que estaban en el plan de perseguir a los filisteos, a los cuales estaban huyendo. Y pregunta Saúl a Dios que si debían descender tras ellos, que si se los iba a entregar en sus manos. Pero Dios no le dio respuesta. Y Saúl sospechó que había habido un quebrantamiento ante el juramento que él mismo había hecho, que nadie iba a probar bocado hasta en la noche. Y pidió a Dios que revelara quién había quebrantado este juramento. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl dice a Jonatán, vas a tener que morir. Fue una declaración necia la de Saúl. Él tenía que haber reconocido que él no había actuado bien ante este juramento, y que él se había equivocado. Su hijo había emprendido esta batalla, la cual resultó en una victoria y definitivamente en el favor de Dios. Y era obvio el favor de Dios hacia Jonatán. Saúl, por guardar las apariencias
y que su imagen siguiera siendo impecable, estaba dispuesto a matar a su hijo. Sin embargo, fue el pueblo el que acudió en rescate de Jonatán. Y el pueblo dijo: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Jonatán se había granjeado el respeto del pueblo y la admiración del pueblo, cosa quizás que a Saúl no le gustó mucho, pues como hemos visto, poco a poco se va develando el verdadero corazón de Saúl, que más adelante vemos lo lleva a una degradación total y decadencia espiritual. Así que vamos aprendiendo acerca de grandes hombres de fe, como lo fue Jonatán. Este es un gran ejemplo que nosotros podemos tomar el día de hoy, que podemos meditar en ello y que podemos saber que aunque grandes montañas se vengan a posar delante de nosotros, tratando de hacernos retroceder del territorio que Dios ha entregado en nuestras manos, tomemos ese ejemplo de gallardía, de determinación, de fe, esas agallas que Jonatán muestra, dando esos pasos de fe, emprendiendo ese camino hacia ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esto va a permitir que la manifestación de Dios se concretice y vamos a ver ese resultado, esa victoria en el nombre de Dios. Así que, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo mucho.